Desea comparar los enteros utilizando el símbolo mayor que, menor que o igual. Para hacer esto, trazaremos los valores de una recta numérica, y notaremos que el número más grande siempre está a la derecha, y los números pequeños siempre están a la izquierda. Entonces, para comparar 5 positivo y 3 positivo, trazaremos 5 positivos en azul y positivo 3 en verde. Aquí hay 5 positivos en la recta numérica. Y aquí es positivo 3 en la recta numérica. Como positivo 5 está a la derecha de positivo 3, podemos decir que positivo 5 es mayor que positivo 3. Y este es el mayor que el símbolo. Piensa en esto como una boca de cocodrilo que siempre se abrirá hacia el número más grande, pero también apunta al número más pequeño. Lo principal a recordar al comparar dos enteros en la recta numérica es que el número mayor siempre estará a la derecha, y el número menor siempre estará a la izquierda. Ahora comparemos el negativo 5 con el positivo 2. Aquí hay 5 negativos y 2 positivos. Observe que el 5 negativo está a la izquierda del 2 positivo, por lo tanto, es más pequeño que el 2 positivo, por lo que podemos decir que el 5 negativo es menor que el 2 positivo. También podemos leerlos en la dirección opuesta, lo que significa que es equivalente a 2 es mayor que la lectura negativa de 5 de derecha a izquierda. Y para nuestro último ejemplo compararemos 3 negativos y negativos 6. El negativo 3 estará en azul y el negativo 6 estará en verde. Entonces, aquí hay 3 negativos y 6 negativos. Observe que el negativo 3 está a la derecha del negativo 6, lo que significa que el negativo 3 es mayor que el negativo 6. ¿Qué se vería así nuevamente? Observe que podemos leerlos de derecha a izquierda, lo que significa que podemos decir que 6 negativo es menor que 3 negativo, lo que también es cierto porque el aviso negativo 6 está a la izquierda del negativo 3. Espero que esto haya sido útil.